Iniciemos de inmediato con todo el contenido informativo. Por favor, preste mucha atención porque se genera información de última hora en el ámbito internacional. Por favor, preste atención porque este 5 de mayo las autoridades de la Organización Mundial de la Salud le pusieron fin a 3 años de la emergencia internacional por COVID-19. Según las estadísticas recientes, hablamos de más de 800.000 millones de contagios que se han reportado a lo largo de esta pandemia COVID-19. Lamentablemente, tanto aquí en Guatemala como a nivel internacional, muchas personas perdieron la vida a causa de esta pandemia. Sin duda alguna, un acontecimiento que cambió la vida de las personas, transformó precisamente la manera de cómo se realizan las actividades cotidianas y, por supuesto, una pandemia que ha marcado a la humanidad. Y precisamente en este contexto, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud se refirieron a este tema y pusieron fin a la pandemia del COVID-19. Y a continuación le presentamos las declaraciones que han brindado con relación a la emergencia del COVID-19 las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Veamos. La Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Después de 3 años y 20 millones de fallecidos, el organismo levanta definitivamente la alerta. Desde enero de 2020, casi 800 millones de personas se han contagiado en esta pandemia. Bien, y en este caso recordemos que precisamente el COVID-19 cobró miles de vidas a nivel mundial y en el caso de Guatemala no fue la excepción. Este anuncio se realizó luego de que el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud discutiera precisamente sobre la pandemia del COVID-19 y se reunieron con el director general de este organismo. En este encuentro coincidieron en que la declaración de emergencia de salud pública de interés internacional debía terminar. Precisamente en conferencia de prensa indicaron que durante más de un año la pandemia ha tenido una tendencia a la baja y es por ello que se toma esta decisión, la cual fue publicada ya y cual fue confirmada a través de una conferencia de prensa que brindaron las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, y en este sentido también durante esa conferencia señala que están dando por finalizada la emergencia, pero no el virus. Es decir, que el mundo seguirá conviviendo con el COVID-19 y que este continuará transmitiéndose de persona a persona con la posibilidad de generar nuevas variantes que pongan en riesgo la salud de las personas. Es por eso que aunque se dé este anuncio del fin de la emergencia de estos años de pandemia COVID-19, también es muy importante resaltar que las autoridades tanto internacionales como locales aquí en Guatemala también han llamado a continuar manejando esas medidas y esos protocolos de bioseguridad para seguirnos protegiendo, no solamente, Jensi, del COVID-19, sabemos de que hay muchísimas enfermedades que gracias a la mascarilla y también el uso de esas medidas tan importantes de bioseguridad como el lavado constante de mano, tener esa distancia prudente entre una persona que se encuentra muy enferma, también ha prevenido otras enfermedades. Así es, recordemos que poco a poco las medidas de bioseguridad han ido disminuyendo por parte de los gobiernos de diferentes países. Por ejemplo, ya hace algún tiempo el uso de la mascarilla quedó a discreción de la población, no solo en Guatemala, sino también a nivel mundial. Precisamente en este contexto, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud hicieron un llamado a los gobiernos y sistemas de salud del mundo para no bajar la guardia, ya que, como indicábamos anteriormente, esta declaración no significa que todo haya terminado. Al contrario, se deben mantener las medidas de prevención para evitar los riesgos ante un virus tan potente que cobró la vida de millones de personas en estos últimos años y que también dejó secuelas en aquellos que se contagiaron y sobrevivieron, secuelas de las cuales les está tomando tiempo recuperarse. Y es que según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 provocó la muerte de más de 6.9 millones de muertes a nivel mundial, luego de que se confirmara la declaración de la pandemia de COVID-19 y ahora se pone fin a esta emergencia de interés internacional.